Bueno, este video es una respuesta a la situación actual que se está viviendo y busca dar a mostrar la perspectiva cristiana bíblica respecto a cómo nosotros como creyentes, como las primicias de la nueva creación, el pueblo de Dios, deberíamos responder de acuerdo a la palabra de Dios. Iré por varios pasajes, explicaré lo mejor que pueda y espero esto sea de ayuda para quienes lo vean. Entonces, vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo donde todo poder es corrupto porque toda institución humana donde hay seres con pecado va a ser corrupta, ya sea la más grande o la más pequeña, siempre va a haber corrupción. Es imposible vivir en un mundo sin corrupción. Vivimos en un mundo que ansía y espera pacientemente por la redención de toda esta creación, el momento en el que todas las cosas van a ser hechas nuevas, eh, como lo dice Hermanos, no, 8. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, la creación misma, así como todos nosotros, espera el momento en el que todo haya sido hecho nuevo. Pero mientras vivimos en este mundo, no todo está siendo hecho nuevo y hay corrupción y hay pecado. Y el pecado destruye, el pecado crea instituciones políticas corruptas, el pecado crea un mundo que busca destruir todo el orden y todo lo bello que Dios ha creado. Busca hacer las cosas por el beneficio del yo. Busca deshonrar a Dios en todo lo que puede. Busca revelarse a Dios en todo lo que pide. Busca hacer de todo lo bueno que Dios ha hecho algo corrupto y malvado, algo que deshonra completamente a Dios. Eso es lo que el pecado hace. Dios creó un mundo bueno, bello y ordenado. Y el pecado, desde que entró, solo lo ha buscado llenar de caos. Y vivimos en ese mundo de caos. Y en ese mundo de caos, Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado redención, Dios nos ha librado de la maldición del pecado. Pero seguimos viviendo en un mundo que está afectado por el pecado. Seguimos teniendo y viviendo en un mundo que es enemigo de Dios. El mundo y Dios, el mundo y el Padre son enemigos. Y vemos injusticias, vemos cómo los inocentes sufren, vemos cómo en medio de todo esto hay tanta maldad. Y eso nos afecta a nosotros, como a todos los demás, porque entendemos, y aún más nosotros que hemos sido salvos y hemos sido llamados de muerte a vida, entendemos que ese no es el camino. Entendemos que esa no es la forma en la que las cosas deberían funcionar ni como deberían ser. Y eso nos afecta. Y el mundo responde de una manera. El mundo busca combatir la injusticia con rebelión, con revolución. Pero Jesús nos llama a algo diferente. Jesús nos llama a amar. Jesús nos llama a servir. Jesús nos llama a representarlo como Él vino. Él siendo el Rey de todo y teniendo todas las cosas sometidas a Él, vino a servirnos. Se despojó
y no tomó ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se hizo hombre y vino a morir, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz por nosotros. Y no solo es el ejemplo más grande de humildad y amor y compasión por los demás, sino que nos ha dejado su revelación y nos ha dejado su palabra, como quiere que nosotros vivamos. Romanos 12 empieza después de 11 capítulos hermosos de exposición de lo que es el Evangelio, de lo que es el pecado, de lo que es la justicia de Dios, de cómo hemos sido librados de la ira de Dios, de cómo hemos sido justificados en Jesús y hemos sido adoptados a la familia de Dios. Somos herederos de la promesa, simiente de Abraham por fe, el hombre de fe, eh, y hechos parte del cuerpo de Jesús. Una expresión hermosa del Evangelio de la elección soberana de Dios, de la restauración de nuestra naturaleza, de cómo pasamos de muerte a vida. Y después de esos 11 hermosos capítulos de exposición sobre el Evangelio, lo que significa para nosotros, lo que es, quién es Jesús y quién es Jesús para nosotros. Siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. El Mesías vino a morir por nosotros. Empieza diciéndonos: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, toda esta verdad del Evangelio, de quién es Jesús, de la obra, de la persona y la obra de Jesús, y cómo eso nos ha afectado a nosotros, nos ha hecho un cambio radical, un cambio que nosotros mismos no podríamos haber buscado o podríamos haber hecho. Nos dice ahora, esto tenemos que vivirlo, esto no es solo teórico, eh, esto no es solo algo que aprendemos y ya, esto es algo que vivimos y esto es algo que nos afecta a nuestro diario vivir. Por eso debemos ser como sacrificios vivos y santos a Dios. Así como los sacrificios en el Antiguo Testamento, hechos con buen corazón, hechos entendiendo quién es Dios y entendiendo su obra, así deberíamos vivir nosotros, agradando a Dios, siendo aceptables a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo su voluntad. La oración del Padre Nuestro, digamos, dice: hágase su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Y nosotros somos y estamos aquí para hacer su voluntad. Su voluntad que nos ha sido revelada. Pero venimos del mundo y hemos crecido con una mentalidad del mundo. Hemos crecido viendo muchas cosas y aceptándolas como las acepta el mundo, aceptándolas en la mentalidad de este mundo corrupto y pecaminoso. Pero el Evangelio nos transforma. El Evangelio nos hace entender la voluntad de Dios. El Evangelio nos renueva constantemente. Entre más vivimos en el Evangelio, entre más vivimos en Jesús, en su persona y su obra, más nuestra mente es transformada y vamos a dejar de adaptarnos al mundo y los caminos del mundo, sino que vamos a vivir una vida que agrada a Dios, una vida de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta a Dios en todo. Es aceptable, es algo en lo que se deleita, es como un incienso que llega a su presencia y se deleita en ello. Y acá nos va a dar un montón de ejemplos, pero en medio de esta situación creo que del versículo 17 al 21 aplica mucho, y sobre todo a la situación en la que estamos viviendo. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza.
ustedes mismos, sino que den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y este está en Deuteronomio. Eh, eh, y, y quiero que entendamos eso. Quiero que entendamos que Dios no es ajeno a la injusticia de este mundo. Dios no es ajeno a todo lo malo que pasa. Dios no es ajeno a la avaricia de los hombres. Dios no es ajeno a cómo la gente en poder busca su propio beneficio y sacrifica lo que debería proteger y lo que debería tener en alto. Dios no está ajeno a la realidad de este mundo. No es un Dios deísta, no es un Dios que creó todo y se fue y dejó al mundo funcionar por sí mismo y se olvidó de todo y ahora nos dejó a la deriva y nosotros mismos tenemos que buscar justicia en este mundo porque Dios no lo hace. O tenemos que tomar las riendas de todo lo que pasa en nuestras manos porque Dios no lo hace. Al contrario, Yahweh, la misma revelación de su nombre, nos muestra que Él es un Dios involucrado. Él es quien obra en la historia. Su providencia nunca se acaba. Isaías nos dice que Él declara el fin desde el principio. Y en medio de todo eso, en medio de un mundo tan injusto, Dios entiende y Dios ve. Y Dios pagará a todos conforme a sus obras. En el día del juicio de los secretos del corazón de los hombres, todo será hecho. Y el día en el que Él vuelva en su gloria, en fuego consumidor con sus ángeles, a restaurar todo lo que este mundo caído ha causado. Eso va a ser el momento en el que todo va a ser redimido. Y eso va a pasar, ya sea mañana o en un abrir y cerrar de ojos. Él va a venir como ladrón en la noche y nadie lo espera, nadie sabe cuándo, solo el Padre lo sabe. Pero ese día va a llegar. Entonces, Dios entiende nuestra situación, Dios no es ajeno a nuestra situación. Jesús vivió en el mundo, Jesús vivió bajo un imperio que no buscaba honrar a Dios, un imperio en el que el César se creía Dios mismo, en el que los imperios se fundan por sangre y los imperios se fundan por corrupción y deseo de poder. Y el más fuerte, el más guerrero y el que logra el título es el gran emperador y es alabado por todos y temido por todos. Pero Jesús no es ajeno a la experiencia de lo que es ser un ser humano en medio de un mundo corrupto. Él vivió en un mundo corrupto, él vivió bajo un imperio corrupto, con instituciones corruptas. Incluso los mismos fariseos y el mismo Sanedrín eran corruptos en su corazón y ellos se supone que representaban al pueblo de Dios. Entonces, él no es ajeno a lo que sucede en el mundo, él no está independiente de la historia, él está involucrado y él entiende lo que vemos. Pero el camino de Jesús no es el camino de los celotes, que es revolución contra el imperio romano, que es vamos a quitar a los líderes y poner nuestro poder, vamos a hacer las cosas a nuestra manera y poner la justicia en nuestras manos. Ese no es el camino de Jesús, ese no es el camino que Jesús nos ha llamado a vivir. Dice que nunca paguemos nada de mal por mal. Antes, respetemos lo bueno delante de todos los hombres. Seamos personas que se caractericen por valorar lo bueno, respetar lo bueno y tener lo bueno en alta estima. En lo que nosotros dependa, estemos en paz con todo el mundo. No busquemos contienda, no busquemos hacernos enemigos. A propósito, no busquemos siempre la contienda y la enemistad y hacer las cosas de forma intencional. Antes
tengamos la intención opuesta, tengamos la intención de estar en paz con todos, de no buscar contiendas, sino de, en lo posible, en lo que dependa de ustedes, ¿no? En lo que dependa de nosotros, en lo que nosotros tengamos la capacidad de busquemos estar en paz con todos. Sabemos que no es posible en un mundo donde hay tantas diferencias, pero no deberíamos buscar contienda, no deberíamos buscar eh, discutir y pelear con otros solo para crear enemistad y solo para decir como soy muy defensor de las posiciones bíblicas sabiendo que eso solo crea enemigos. Antes debemos ser fieles a la Biblia, pero en lo posible estar en paz con todos. Y no tomemos venganza, no, no busquemos en nuestras manos creer que de nosotros depende que se haga justicia en este mundo, que cada vez que hay una injusticia, que cada vez que algo pasa en el mundo que no debería pasar, es nuestro deber como cristianos vengarnos. Eso no es el llamado que tenemos. Antes, al contrario, tenemos un Dios que nos promete, mía es la venganza, yo pagaré. Tenemos un Dios que nos promete que todo va a ser hecho justo. Que en este mundo cruel, donde tantas cosas pasan, tenemos un vengador que es realmente justo. Un vengador que nos está dejando llevar por emociones de ira o de dolor, sino que siempre es sobrio, siempre tiene la mente clara y siempre juzga justamente. Antes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, en vez de empezar contienda, en vez de buscar venganza, deberíamos hacer lo opuesto. Deberíamos alimentar a nuestros enemigos cuando tienen hambre. Deberíamos darles de beber a nuestros enemigos cuando siendo hambre. Si tienen frío, deberíamos darles con qué vestirse. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarán sobre su corazón. Y eso es justicia sobre ellos. Ellos van a pagar por lo que ellos hacen. Ellos van a pagar por sus injusticias. De nuevo, tenemos un vengador justo, un juez justo, que va a hacer todas las cosas, va a hacer todas las cosas nuevas y nos va a mostrar verdadera justicia, la justicia que tanto anhelamos en este mundo, porque justicia en este mundo no hay. Hay sistemas de justicia y hay gente que sin conocerlo utiliza la sabiduría divina para defender a los inocentes y condenar a los culpables, pero no siempre es así. Siempre va a haber corrupción, siempre va a haber gente que va en contra de la justicia y lo llama justicia. Siempre vamos a tener sistemas de justicia que no se conforman al estándar de Dios, pero tenemos un juez y toda la justicia le ha sido dada al Hijo, nos dice Juan 5. Entonces nuestro Rey, nuestro Salvador va a juzgarlos a todos y Él va a pagar a todos y Él va a hacerlo completamente justo por siempre. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué es no conformarnos al mundo y hacer la voluntad de Dios? Es exactamente no ser vengativos. Al contrario, amemos a nuestros enemigos y eso va a traer condenación sobre ellos, va a traer carbones encendidos sobre su cabeza, porque ellos van a siempre desearnos el mal y siempre pagarnos mal con mal, pero nosotros no. Al contrario, nosotros vencemos el mal con bien. Nuestra arma es el amor y nuestra arma es el servicio. Nuestras armas no son espadas, ni escudos, ni arcos, ni nada que causa violencia. Al contrario, el canto de batalla del cristiano es amor. El canto de batalla cristiano es servicio a los demás. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Nosotros somos los representantes de Jesús y así como Jesús vino a representar al Padre, nosotros representamos al Hijo. Y esto es a lo que Él nos llama. Él
nunca empezó una revolución. Aunque el ambiente político de su época era de revolución, aunque los celotes estaban buscando revolución y rebelarse contra el imperio romano, los judíos fueron el pueblo más revoltoso del imperio romano, sí, al punto de que Pilatos tuvo que matar a Jesús para evitar otra revolución judía. Y Barrabás era un insurreccionista, un celote, una persona que creía que la solución contra la opresión romana era la violencia. Jesús no. Y el pueblo escogió la rebelión, el pueblo escogió a Jesús Barrabás en vez de a Jesús el Nazareno. Eh, sí, sí, algunos manuscritos están y Barrabás sí se llamaba Jesús. Eh, el pueblo escogió a su Salvador y el Salvador de ellos era revolución. Pero el Salvador del mundo no vino acá a revolucionar. Al contrario, vino a dar su vida por nosotros. El Sermón del Monte es exactamente eso. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que le diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que les diga idiota será merecedor del infierno de fuego a su hermano. Por tanto, si estás preparando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ve y presenta la ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad les digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, él nos muestra un estándar diferente. Él nos muestra que no es solo eh, el asesinar o el adulterar físicamente o el, el hacer acciones pecaminosas que son claras, sino en nuestro corazón está el pecado. Y lo que hacemos en nuestro corazón tiene una paga y tiene un juez y tiene alguien que lo ve todo. No vivimos en un mundo donde las intenciones están ocultas. No para Jesús. Él conoce el corazón de los hombres. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, también déjale la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, llover sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y eso es una referencia a Levítico, donde Jesús nos dice, donde Yahweh le dice al pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo. Entonces, el estándar de Jesús y el estándar de la ley del nuevo pacto, el estándar del Mesías, no es un estándar de venganza, es un estándar de amor, es un estándar mucho más alto. Acá arriba nos lo dice, si no tenemos la justicia, si no tenemos más justicia que los fariseos,
no vamos a entrar al reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ellos tienen sus estándares, ellos cumplen su Mishnah y su Talmud, y ellos hacen todo de acuerdo a sus leyes. Pero el estándar de Dios es mucho más alto. El estándar de Dios no es hacer lo mínimo en cumplimiento de leyes interpretadas por humanos, porque la Mishnah y el Talmud son humanos y bastante exagerados en muchas de sus aplicaciones de la ley divina. Él quiere que nosotros veamos la realidad de lo que es ser parte del pueblo de Dios. Una nueva humanidad. Somos la premisa de la nueva creación, somos nuevas criaturas. No somos parte de la antigua creación, somos parte de la nueva y esperamos el día en que todo va a ser hecho nuevo. Y Él nos dice, nuestra forma de vivir como parte del pueblo de Dios, como parte del reino de los cielos, no es solo seguir un montón de estándares y un montón de leyes, sino al contrario, es amar, es amar al prójimo, es amar a nuestros enemigos, es romper este estándar de justicia que el mundo nos vende. Y es ver más allá, es ver como Jesús ve, como Dios ve y lo que Dios espera de su pueblo, del pueblo que ha redimido. Y no es violencia y no es rebelión contra las injusticias, sino es tener venganza en nuestras propias manos. Están en el jardín de Getsemaní, van a arrestar a Jesús. Judas traiciona a Jesús y nos dice, y uno de los que estaban con ellos, extendiendo una mano, saca espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dice que así debe suceder? Jesús tenía el poder, Jesús tenía la autoridad para en cualquier momento clamar al Padre y pedir 12 legiones de ángeles y pedir que todo el mundo hubiera sido conquistado por ellos. No hay ejército humano que pueda contra legiones de ángeles. Pero Él no vino a eso. Él se entregó voluntariamente. En Juan nos dice Jesús, nadie me quita mi vida, yo la doy y yo la vuelvo a tomar. Nadie tenía la autoridad para quitar la vida de Él. Nadie tenía la autoridad para someterlo a Él. Pero Él vino a servirnos a nosotros y Él vino a dar su vida y Él vino a cumplir su propósito. Él no vino acá a mostrarnos un ejemplo de sedición y de rebeldía contra las autoridades. Él no vino acá a mostrarnos el gran poder que Él tiene para derrotar todo. Él vino acá a mostrarnos el gran poder del amor de Jesús, del amor de Dios por su pueblo, que vino a dar su vida por Él, por cada uno. Nos salvó, no de autoridades humanas y de emperadores y de gobiernos injustos. Nos salvó de lo que realmente nos condenaba, y es la ira del Padre. Nos salvó de nuestra rebelión, sometiéndose a la muerte, dejándose cubrir de oscuridad, la luz del mundo, para poder brillar y brillar en nosotros. Y Él nos llama no a sedición, no a rebeldía, sino a amor, a que en vez de adaptarnos al mundo y su forma de hacer las cosas, porque no ven esperanza, porque no ven a Dios, porque solo ven autoridades y poderes gubernamentales y autoridades políticas corruptas, pero no ven al juez. No tienen un corazón regenerado para ver la gloria del Evangelio.
y buscan venganza en sus manos, porque no ven la esperanza que viene. Vivimos en el exilio, vivimos fuera de nuestro hogar, nuestra esperanza está en la nueva creación, nuestra esperanza está en todo lo que va a venir. Pero mientras vivimos en este mundo y mientras vivimos en este mundo como representantes de Jesús, estamos acá para servir a otros, para pagar mal con bien, para hacer bien a nuestros enemigos, para alimentarlos si tienen hambre, para darles de beber si tienen sed, para orar por ellos y buscar su bien en todo, siendo ejemplos excepcionales de gente que respeta lo bueno, que cumple los estándares de lo que es reconocido como bueno en el mundo. Y creo que no hay mejor ejemplo de eso que Daniel. Y aunque no hay tiempo de ver toda la historia, eh, este libro nos enseña a nosotros, como ningún otro, qué es la vida en el exilio, qué es la vida entendiendo que este no es nuestro hogar, que estamos bajo la autoridad de alguien más, pero que entendemos quién está en control de todo. Eh, y el libro empieza muy claramente. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa del Señor, de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El Señor entregó en sus manos a Joacim. Y Daniel entiende eso. Daniel entiende que él no está ahí porque el mundo es injusto. Daniel no está ahí porque Babilonia es el mejor imperio de todos y por eso eh, conquistó a Jerusalén y Israel y la casa de Dios, el templo. Al contrario, es Dios quien lo entregó en sus manos y si vemos la historia de Primera y Segunda de Reyes, vamos a ver que Dios les dio la oportunidad de arrepentirse una y otra vez, pero no. Ellos prefirieron desobedecer a Dios y prefirieron seguir sus caminos. Y Israel se fue y fue conquistada por Asiria y Judá fue conquistado por Babilonia. Pero no fue el gran esfuerzo militar de Babilonia lo que hizo que capturaran Jerusalén. Fue Dios el que los entregó en sus manos. Vamos a ver que en la historia Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías se comportan de una forma básicamente en la que ellos trabajan duro, sirviendo incluso a sus captores, pero nunca con sedición o rebelión en sus corazones. Ellos nunca buscan sedición, ellos nunca buscan rebelión. Ellos siempre estaban por encima de los demás, ¿no? Eh, eso lo vemos en los primeros 6 capítulos, pero especialmente en la historia de Daniel en el Foso de los Leones, donde ya están donde Darío, están bajo el gobierno de Darío el Medo. Y sus propios enemigos no buscan razones eh, para capturarlo, para culparlo de algo, porque no les gustaba que Daniel tuviera tanto poder, ¿no? Eh, eso está aquí.
Le pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y los sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces, Daniel está en Babilonia. Daniel está debajo del imperio de los nuevos en este momento. Eh, pero él está en Babilonia en el sentido en el que él no está en Israel, él no está en la tierra prometida, él no está en el nuevo Edén, en el lugar donde el pueblo de Dios vive y adora y honra a Dios. Está afuera, está exiliado, este no es su hogar. Pero incluso ahí, él resaltaba sobre todo, y no solo, no solo en el imperio de Darío, sino también en el de Nabucodonosor. Y esto sucede también con Ananías, Misael y Azarías. Y sucede con el pueblo de Dios en medio del exilio. Nosotros no debemos tener fama de los más rebeldes o de los más incitadores a rebeldía contra todas las autoridades, sino al contrario, deberíamos ser los mejores trabajadores y servir en medio de Babilonia. Y todo esto tiene un fundamento bíblico en Daniel y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Él era un ejemplo de lo que es vivir bajo la justicia de Dios. Él era un ejemplo de entender la justicia de Dios y en vez de ver la corrupción alrededor de él, porque en esa época había corrupción. Y ellos mismos saben que hay corrupción, por eso buscaron corrupción, porque no hay nadie no corrupto. Pero él estaba sometido a Dios y estaba sometido a la autoridad de Dios. Y no pudieron encontrarle algo, lo único que pudieron encontrarle eh, es que él servía a su Dios, ¿no? Y engañaron a Darío para que pusiera un decreto de que debía ser adorado a él. Y todo el que adorara a alguien más que Darío tenía que sufrir pena. Pero tuvieron que hacer y convencer al rey de algo y hacer una ley injusta para meter a Daniel porque él era poco corrupto. ¿Y por qué era él poco corrupto? ¿Por qué en él no había corrupción? ¿Por qué no pudieron acusarlo de nada? Porque él vivía en Babilonia, pero él siempre estaba sometido a Dios. Y sobresalía porque hacía lo mejor que podía, porque hacía todo para Dios y no para eh, gloria en este mundo y no para tener más posiciones o subir en el imperio, sino porque él hacía todo para Dios. Eso lo vemos en el capítulo 1, donde dice, se rehusan a comer del manjar del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, y le dicen al jefe de los sabios y los exiliados que ellos quieren solo comer pan y agua. Y él se asusta, ¿no? Porque eso puede afectar su salud, pero ellos confían en Dios. Y Dios les recompensa, no eran los más saludables de todos con esa dieta. Eh, ellos nunca le faltan el respeto al emperador o al rey. Eh, incluso eh, cuando, cuando se hallan enfrente de una cosa como el horno de fuego o el foso de los leones, ellos no buscan decir no, pero no es justo o argumentar. Ellos entran voluntariamente al foso de los leones. Ellos se rehusan a adorar a la estatua de oro que representa la gloria de Babilonia. Y ellos se rehusan a adorar a Darío. Daniel se rehúsa a adorar a Darío, sino que más bien sigue orando y adorando al Dios Altísimo. Y él lo libra del foso, pero ellos no se caracterizan por desobediencia. Ellos no se caracterizan por irrespeto contra las autoridades y los líderes que tienen, el emperador y los reyes. Al contrario, ellos viven en el exilio porque eh, entienden algo y
su realidad respecto a su misión a Dios es la que hace que su respeto a las autoridades, que estén y sean, sobresalgan de todos y trabajen duro, es exactamente porque ellos entienden quién está en control de todo. Y eso lo vemos acá en la oración de Daniel 1 que nos habla respecto a todo lo que va a suceder. Ellos, Daniel 2, perdón. Ellos, el Nabucodonosor tiene una petición absurda y es que alguien le cuente lo que soñó y se lo interprete. No solo se lo interprete, sino le cuente lo que soñó, lo que era imposible incluso para los más sabios de Babilonia. Entonces él se encuentra en medio de esta situación. Van a matar a todos los sabios por culpa del deseo absurdo de Nabucodonosor. Y Daniel ora a Dios. Dios les revela a Daniel la realidad de lo que Nabucodonosor soñó en un sueño. Y esta es su oración. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y entendimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y a la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel entiende, y el pueblo de Dios entiende, y Ananías, Misael y Azarías entienden que Dios entregó a Israel, a Judá, a Jerusalén, a Babilonia, pero él sigue siendo el que gobierna todo. Nabucodonosor no era supremo sobre Babilonia, Yahweh era. Darío no era su supremo, Artajerjes no era supremo, Jerjes no era supremo, Ciro el persa no era supremo, Augusto César, Julio César, Tiberio César, Nerón, nadie de ellos era supremo sobre el imperio romano. Yahweh es. Él quita reyes y pone reyes. Él es el Dios que obra a través de la historia. Él está involucrado en cada cosa que su pueblo vive. Y entendiendo eso, su lealtad estaba a Dios primeramente siempre. Y por eso es que Ananías, Misael y Azarías van al horno de fuego. Por eso es que Daniel va a foso de los leones. Pero ellos aceptan el castigo. Ananías, Misael y Azarías. Este es el siguiente capítulo. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano rey nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Nabucodonosor hace una estatua de oro gigante que representa la gloria de Babilonia, que representa la gloria de su imperio. Y pide que la adoren. Y estos tres jóvenes judíos no lo hacen. Y los acusan. Van enfrente de Nabucodonosor y esta es la respuesta de ellos. Puede que Dios nos salve. Sabemos que Él tiene poder de librarnos, ¿no? Él puede librarnos. Él si quiere puede librarnos. Y ellos entienden la soberanía de Dios. Ellos entienden el poder de Dios. Él puede hacer lo que Él quiere. Él puede hacer todo de acuerdo al beneplácito de su voluntad. Y si Él quiere y si Él puede, nos librará. Si Él quiere. Él puede librarnos, pero si Él quiere nos va a librar de este horno. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro con la que se han levantado. Ellos, su sumisión y su servicio es primeramente a Dios siempre. Y donde hay conflicto, ellos van a servir siempre a Dios y no al rey. Sin embargo, ellos no hacen un caso para su defensa. Ellos entran al horno y son echados al horno tranquilamente, igual que Daniel entra al pozo de los leones tranquilo. Ellos entienden que Dios puede librarlos y si no los libra, aún así están sirviendo a Dios. Ellos no van a servir a sus dioses a los dioses de este mundo, a la gloria de Babilonia, por miedo al horno de fuego o por medio de un foso lleno de leones. Al contrario, ellos van a entregar sus vidas voluntariamente, así como Jesús entregó la suya voluntariamente. Él es el rey de todo. Toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, y Él nos llama a predicar las buenas nuevas de gran gozo.
y a servir y amar, incluso a nuestros enemigos, incluso a los que nos hacen mal. Alimentar a aquellos enemigos que tienen hambre y darle de beber a nuestros enemigos que tienen sed. Vivimos en el exilio, pero Dios no nos ha abandonado. Vivimos en el exilio, pero tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que es justo y tenemos un Dios que pagará por todo. En medio de todo esto, seamos ejemplos de justicia divina, seamos ejemplos de lo que Dios ha hecho, seamos ejemplos intachables de buen servicio, de que respetamos todo lo bueno y todo lo justo, y que nuestra lealtad está con Dios, porque nadie es supremo sobre ningún país, ni los pueblos, ni sus líderes. Daniel 4 es hermoso, antes de que veamos el fundamento bíblico por el que Daniel y sus compañeros viven la vida del exilio. Esta es la oración de Nabucodonosor después de vivir como bestia muchos años. Su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano, ni decirle ¿qué has hecho? Dios es soberano sobre Babilonia. Dios lo fue en la época de Nabucodonosor y lo es en nuestra vida de exilio, en nuestras diferentes naciones, en nuestros diferentes pueblos. Nosotros no estamos en el mundo que no está en control. El pecado nos puede hacer creer que todo es caos y corrupción. Y sí, hay caos, fruto del pecado. Pero hay un rey que gobierna, que su reino ha permanecido de generación en generación y seguirá para siempre. El rey de los nuevos cielos y la nueva tierra vive y reina con poder. Nadie puede detener su mano. Nadie puede reclamarle nada, porque Él es completamente justo y Él reina perfectamente. Ya vendrá el día en el que Él llegue en fuego consumidor a restaurar todo. Pero nuestra lealtad a Él depende de nuestra obediencia. Si me aman, harán mis mandamientos, cumplirán mis mandamientos, nos dice Jesús. Estamos representando a Jesús, creemos realmente en el Jesús bíblico, sirvámoslo como Él nos dice que le sirvamos. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía el destierro de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Dios nos envía al exilio, pero no nos deja sin esperanza. Busquemos el bien de nuestra ciudad, busquemos el bien de la tierra donde hemos sido desterrados, y oremos por ella, porque en su bienestar está nuestro bienestar. Seamos ejemplos y multipliquémonos y mostrémosle al mundo quién es el pueblo de Dios en medio del exilio, que ellos puedan ver la luz y la sal del mundo, no solo una religión o no solo como una creencia, sino como algo real que transforma este mundo. El bienestar de este mundo no es el estándar de este mundo, sino el estándar que Dios ha puesto, el estándar que es más grande que la justicia de los escribas y los fariseos,
el bienestar, en el que nos servimos sacrificialmente, en los que amamos y en los que somos y sobresalimos porque respetamos lo bueno, porque amamos a nuestros enemigos y hacemos todo para la gloria de quien nos ha restaurado a Él. Esta es una petición para que el pueblo de Dios recapacite bíblicamente respecto a nuestro rol en este mundo. Estamos en el exilio, pero Dios no nos ha abandonado. Estamos en el exilio y busquemos el bien de nuestra ciudad, busquemos el bien de nuestra tierra. Pero nuestra sumisión es a Dios, y nuestro estándar de bondad no es lo que el mundo es, y nuestro estándar de justicia no es lo que el mundo nos impone, sino es el Dios Altísimo.